Hola, hola, bienvenidos. En esta lección estaremos estudiando el procedimiento para la elaboración de las tablas de retención documental. Sin embargo, cabe señalar que tendremos un recordatorio de lo que vimos en los cuadros de clasificación documental, ya que las tablas de retención documental se deben elaborar tomando como base este instrumento archivístico. En el procedimiento para elaborar las tablas de retención documental vamos a tener 4 etapas. La primera etapa consiste en compilar toda la información institucional. En este paso vamos a buscar fuentes de información que permitan identificar la estructura orgánico-funcional vigente de la empresa. Debemos tener claridad sobre esa estructura jerárquica, las áreas que la conforman y la denominación que se le ha dado a cada una de estas dependencias. En este punto se debe determinar cuáles documentos producen las dependencias en razón del cumplimiento de sus funciones. Iniciamos esta etapa con una recolección de información sobre la organización. Tendremos que tener en cuenta las disposiciones legales, actos administrativos y documentos que hagan referencia a creación y cambios estructurales que haya tenido la empresa. Debemos conocer la estructura interna actual de la organización, manuales de funciones, manuales de procedimientos y si existe un sistema de gestión. Organigrama vigente de la empresa, asignación de funciones y procedimientos administrativos. Si existen, debemos mirar los flujogramas y mapas de procesos. Todos los actos administrativos que hablen sobre la producción, utilización y conservación de los documentos, acta de creación del comité interno de archivo, reglamento y funciones de este comité. Una vez tenemos toda esta información, debemos realizar las entrevistas con los productores de documentos. Es importante que se realice un cronograma para la realización de las entrevistas documentales. Y procedemos a realizar las entrevistas documentales que nos arrojarán como resultado los documentos que produce cada una de las dependencias de la organización. Segunda etapa. En la segunda etapa estaremos realizando un análisis e interpretación de la información recolectada. Aquí vamos a determinar a qué dependencias le vamos a elaborar tablas de retención documental. Se tendrán en cuenta las áreas que como resultado del cumplimiento de sus funciones producen documentos de archivo. Tengamos en cuenta que es diferente un documento de apoyo a un documento de archivo. A estas áreas le debemos realizar la valoración documental para asignarles un tiempo de retención en cada etapa del ciclo vital y una disposición final. Una vez determinadas las dependencias a las cuales les vamos a elaborar las tablas de retención documental, debemos realizar el análisis de las funciones y la estructura de las series y subseries documentales como lo estudiamos en la lección de cuadros de clasificación documental. Esta etapa contempla el análisis de las funciones que cumple cada una de las dependencias con el objetivo de determinar los documentos que produce y por lo tanto las series y subseries documentales que se generan y deben ir registradas en las tablas de retención documental. De igual forma se estudia la producción y trámite documental con el objetivo de establecer los tipos documentales que conforman las series y subseries documentales. Como resultado de esta etapa, tenemos los cuadros de clasificación documental a los cuales se les debe adicionar los tipos documentales que conforman las series y subseries documentales. Es importante tener en cuenta que para la elaboración de las tablas de retención documental se incorporan estos documentos que no formaban parte de los cuadros de clasificación documental. Vamos a documentar este segundo paso con un ejemplo práctico. Observemos el formato de tablas de retención documental que está compuesto por los siguientes ítems: nombre de la empresa productora, la empresa a la cual se le estará elaborando las tablas de retención documental, oficina productora, en este caso el departamento jurídico, código de la oficina, se escribe el código asignado en los cuadros de clasificación documental a cada una de las dependencias. En este caso sería el código 120 que corresponde al departamento jurídico. Código de la serie, código 20 contratos, código de la subserie 1 contratos de prestación de servicios. Recordemos que siempre van en plural. También debemos tener en cuenta que esta codificación
corresponde a la que le hemos asignado a los cuadros de clasificación documental y que no existe una codificación estándar. Cada organización debe realizar su propia codificación teniendo en cuenta que debe ser en orden alfabético. Series y subseries documentales: consignar el nombre asignado al conjunto de unidades documentales resultantes del mismo órgano o sujeto productor como consecuencia de sus funciones. A continuación se debe escribir el nombre asignado a las unidades documentales que forman parte de la serie y que se identifican de forma separada debido a que los tipos documentales varían de acuerdo al trámite de cada asunto. Por último, registrar cada uno de los tipos documentales que conforman las series o subseries documentales. En este caso, el cuadro de clasificación sería el siguiente. Observemos que contiene el código de la dependencia, el código de la serie, el nombre de la serie contratos, el código de la subserie 1, el nombre de la subserie contratos de prestación de servicios. Y dentro de la tabla de retención documental tenemos la misma información, pero se le están adicionando los tipos documentales. En primer lugar, el documento más antiguo que da origen a la serie, contrato de prestación de servicios, estudio de necesidades, hoja de vida, copia del documento de identidad, certificados laborales, póliza de cumplimiento de calidad y acta de liquidación del contrato. Estos serían los tipos documentales, es decir, los documentos que están dentro de la carpeta denominada contratos de prestación de servicios. Tercera etapa: valoración documental. Consiste en analizar la totalidad de la producción documental de toda la empresa, agrupada en series y subseries, teniendo en cuenta las áreas de producción de los documentos, los procesos, el contexto de creación, las funciones que cumplen, el trámite y la normatividad asociada. El objetivo es determinar los tiempos de retención documental y asignar la disposición final de acuerdo con los valores primarios y secundarios que puedan poseer estos documentos. Para realizar una correcta valoración de los documentos, es importante que tengamos en cuenta todos los aspectos estudiados en los procesos de valoración y disposición. Dentro de este análisis es importante determinar si los valores de las series o subseries documentales corresponden a valores primarios o valores secundarios. No podemos olvidar que la valoración se realiza a las series y subseries documentales, nunca a los tipos documentales. Los valores primarios hacen referencia al valor legal, administrativo, técnico, contable y fiscal. Son los valores de gestión, trámite y uso. Por ejemplo, un contrato. Este tipo de documento posee valores primarios, administrativos y legales. Una vez terminado y si se cumplieron todas las condiciones del contrato, el documento terminó el trámite para el cual fue producido. Pero hay otros documentos que sí tienen un valor secundario, que son los evidenciales, testimoniales e informativos. Ahí tenemos el valor histórico, científico y cultural. Dentro de los criterios de la valoración documental vamos a tener, primero, los documentos misionales que serán de conservación permanente, porque nadie más los puede producir, solamente nosotros son los que hacen relación al objeto social de la organización. Segundo, si existen normas internacionales o nacionales que hagan referencia al tiempo de conservación o disposición final de las series o subseries documentales que estamos valorando. Y de acuerdo a esa normatividad podemos ya establecer unos tiempos de retención. Tercero, la frecuencia de consulta del documento, que es un aspecto muy importante porque un documento que se consulta mucho, pues es un documento que debe tener mayor valor. Cuarto, análisis del riesgo. Cuando hablamos de riesgo nos preguntamos, ¿y qué pasa si ese documento no está disponible cuando yo lo necesito? ¿Qué problemas podría yo tener? ¿Qué riesgos se pueden presentar? Quinto, la evolución tecnológica de la serie o la subserie. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial que se aceleró con la pandemia del COVID-19 ha traído una gran evolución y grandes cambios.
con nuevas herramientas como inteligencia artificial, Internet de las cosas, cobots, robots de colaboración, realidad virtual y realidad aumentada, Big Data, impresión en 3D, impresión en 4D, que han hecho que las cosas cambien en el mundo empresarial. Las reuniones presenciales se cambiaron por reuniones virtuales y las actas de las reuniones se están reemplazando por documentos electrónicos como son los videos de grabación de la reunión. Y esos son aspectos fundamentales a la hora de realizar la valoración documental. Sexto, los acontecimientos sociales y políticos. Hay ciertos acontecimientos que hacen que todos los documentos relativos a ese evento tengan un valor histórico. Por ejemplo, cuando se realizan cambios en la estructura organizacional de la empresa o se fusiona con otra organización, todos estos documentos relativos a este tipo de actuaciones constituyen documentos históricos para la empresa. Séptimo, el nivel jerárquico de la producción. Es diferente un documento que produce la presidencia de la empresa a un documento que produce el área contable. Muy probablemente en la gerencia o presidencia tendremos las actas de la junta directiva que van a ser documentos con valor histórico. Y en el área contable pues ya tenemos súper claro que todos los documentos producidos por esta área son documentos con valor primario. Y por último, el volumen de la serie. Cuando las series son muy grandes, producen demasiados documentos, es imposible guardarlos todos, por lo cual tendremos que definir otros criterios para poder valorar este tipo de series. Como por ejemplo, seleccionar una muestra. No voy a guardar el 100% porque es muy costoso y no sería funcional, pero podría conservar una muestra. Cuarta etapa, elaboración de las tablas de retención documental. Consiste en registrar la información producto del análisis e interpretación de la información y la valoración documental en el formato de tablas de retención documental, es decir, las series y subseries correspondientes a cada dependencia u oficina productora con sus correspondientes tipos documentales, tiempo de retención y disposición final. Ahora vamos a analizar esta cuarta etapa con el ejemplo que estamos realizando. Vimos que las columnas correspondientes a códigos son las mismas del cuadro de clasificación documental, al igual que la designación de las series y subseries documentales. Incluimos los tipos documentales que conforman las series o subseries si se trata de unidades documentales compuestas, es decir, expedientes. Las unidades documentales simples quedarán igual. Aunque no es una norma, se recomienda que las series documentales se expresen en mayúscula y negrilla y siempre en plural. Las subseries en mayúscula, sin negrilla, siempre en plural. Y los tipos documentales en minúscula. Esto con el fin de facilitar la lectura de la tabla. Luego tenemos la columna de formato, donde estaremos indicando el soporte en que se encuentra cada uno de los tipos documentales. Es decir, si está en papel o si está en un formato electrónico, y si está en un formato electrónico, ¿qué tipo de formato? Entonces diríamos electrónico, Excel, electrónico, PDF, en fin. A continuación encontramos la columna retención. Aquí estaremos diligenciando el tiempo que debe permanecer la serie o subserie en el archivo de gestión expresado en número de años. La siguiente columna es archivo central. Diligenciar el tiempo que debe permanecer la serie o subserie en el archivo central expresado en número de años. Continuamos con la disposición final y para esto tenemos 4 opciones. La primera es conservación total. Si hablamos de un documento con valores secundarios que estaremos conservando permanentemente. Eliminación. Si después de 10 años, como en este caso de los contratos, vamos a eliminar todos los documentos referentes a esa serie. Medio técnico. Es decir, que si está en un formato de papel, lo vamos a pasar a un medio técnico como digitalización o microfilmación. Y por último tenemos la selección. Voy a sacar una muestra que podría ser cualitativa o cuantitativa de esta serie documental para conservación permanente.
La siguiente columna hace referencia al procedimiento. Registrar la información relativa al proceso de valoración documental y actividades referentes a la implementación de las tablas de retención documental. Aquí vamos a tener en cuenta 4 puntos fundamentales. 1. Registrar el hecho a partir del cual se empiezan a contar los tiempos de retención documental para las series y subseries documentales. Por ejemplo, si hablamos de documentos contables, diríamos que el tiempo de retención empieza a correr a partir del cierre contable o el último asiento contable. Segundo, para las series y subseries documentales con disposición final e eliminación, a las cuales se le asignó reproducción por medios tecnológicos, indicar en qué momento se va a eliminar esta reproducción. Tercero, registrar el sustento de la disposición final asignada a series y subseries documentales teniendo en cuenta el contenido del documento. Cuarto, para las series y subseries documentales con disposición final selección, indicar el tamaño de la muestra y el método de selección que se va a utilizar. Si existe alguna norma que regule esta serie, también es importante señalar a qué norma se refiere. Finalmente, se debe consignar la ciudad y fecha en que se aprobaron las tablas si hablamos del comité interno de archivo, y si las tablas están sujetas a convalidación, la fecha en que se realizó la convalidación, la firma de los responsables y las convenciones, para que cualquier persona que lea la tabla pueda entender. Con esto terminamos nuestro módulo de tablas de retención documental. Como ustedes ven, lo importante es la práctica, que ustedes realicen sus propias tablas, pueden hacer un modelo de tablas, enviarlo para que nosotros lo revisemos, hagan el ejercicio que es muy interesante porque haciendo es que se aprende. Muchas gracias por estar con nosotros y cualquier duda, por favor, no duden en consultarla. Siempre estamos muy pendientes de ustedes y esperamos, como siempre, que este módulo sea productivo para usted y para su organización.